Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. ¿El Señor Jesús con ustedes? Sí. Entonces ahora nuestra vida ya no es por ley, sino es por el Espíritu. Ya no es por la carne, sino es por el Espíritu. Ya no es por nuestro esfuerzo carnal, es por el poder del Espíritu en nosotros. Por eso tenemos aquí el acceso al lugar santísimo, para que en el lugar santísimo nuestro espíritu siempre está así muy vivificado, y eso ocasiona que la iniquidad se aborrezca y que se viva en santidad. Nadie va a poder decirme a mí que cuando tú estás en el lugar santísimo lleno del Santo Espíritu de Dios y fortalecido en Él, que vayas para afuera y te atasques en el pecado como si fuera agua. Nadie. Porque cuando estás ahí, lo que menos quieres es contaminarte. Entonces nuestra garantía está ahí, y debido a ese acceso que nos dio, la vida espiritual para nosotros es mucho más fácil. Todo es cuestión de... ¿Son extraños a ese lugarcito? ¿Por qué crees que Jesús les dijo, ve a tu lugar secreto? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar secreto? ¿Dónde te escucha el Señor? ¿A dónde te escucha? Tú puedes hacer aquí tu lugar secreto. ¿Por qué el lugar secreto? Porque es el lugar santísimo. El lugar santísimo es pura luz, no hay sombra de variación en él. Cuando tú te metes ahí, el diablo no tiene acceso ahí. Es tu lugar secreto. No te escucha. No le digan a ninguno, ¿ok? ¿Lo ven? Sí, ya no tienes que andar buscando un lugar secreto por allá, en el monte o algo así. A donde sea. Porque la santidad es tu muralla. Si tú te mantienes en santidad, a donde quiera puede ser tu lugar secreto. Tú puedes estar en el lugar más pagano en la tierra y allí puede ser tu lugar secreto. ¿Por qué? Por donde tú habitas. Por donde está tu corazón, donde si tú estás en plena pureza, en plena perfección, el diablo no tiene acceso. Cuando Jesús llegaba a los lugares, disipaba las tinieblas. Lo mismo nosotros, por el poder de Dios en nosotros y por causa de que nacimos de arriba y nos podemos mantenernos en el lugar santísimo 24 horas. Podemos estar en cualquier lugar y el mal no tiene acceso ahí. La única forma que el malo tiene acceso a ti es cuando tú tienes pecados, entonces él conoce todo tu interior. Pero cuando tú no tienes pecados, él no puede meterse a ti por más que quiera. Puede estarte viendo a la distancia, pero no sabe qué está pasando. Imagínate que el diablo te mire y no sepa ni qué hubo. ¿Qué está pasando con ese? ¿Qué está diciendo? Acérquense. No, nadie puede. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Sí? ¿Sí lo miran? ¿Lo ven? ¿Miran tan grandes privilegios? Es muy bonito eso. Porque mucha gente dice, no, pues el mal no puede leer. Si hay iniquidad en ti, el mal lo sabe. Cada cosa que tú hagas. El mal lo sabe. Hey, este amigo va a orar por esto.
Habla a los secuaces y vayan, interfieran. Tráiganle cosas. Por eso luego vienen las llamadas, las diferentes cosas que vienen a tu vida para interferir, que tú vayas a orar. ¿Sí? Los diferentes, este está pensando en orar. Póngale algo que lo distraiga por ahí. Algo que le divierta. Cualquier cosa que saque de su mente el pensamiento de la oración. Quiere alabar a Dios. No lo permitan. Y por eso vienen las diferentes actividades, las diferentes cosas por hacer, las preocupaciones, los afanes. De repente acuerdas, y tengo que hacer aquello. O incluso muchas veces estás orando y ahí cuando estás orando te empiezas a acordar de las diferentes cosas que tienes que hacer en el mundo. Y te saca de ahí, y eso es por causa de que tiene iniquidad en ti. Cuando tiene iniquidad en ti, va a mover lo que tenga que hacer. Imagínate, de esta forma funciona, ¿no? Para irnos entendiendo, para que miren el trabajo. Estás tú, tienes sombra. Está otro, tiene sombra. Está otro, tiene sombra. Está otro, tiene sombra. El malo, una vez que mira que tú quieres buscar a Dios, puede usar cualquiera de estos para interferir. Ahora es sin contar todo el otro gentío. Puede usar a cualquiera de esos para interferir a que tú vayas a hacer lo que tienes que hacer. Porque aquí es donde viene el control. Porque una vez que el malo tiene sombras en ti, te empieza a controlar. Te empieza a decir lo que tienes que hacer. Y suena mucho como tu propio deseo, pero no es. Incluso gobierna tu carácter, empieza a gobernar tu carácter, tus pensamientos, tus palabras, lo que escuchas, empieza a gobernar los deseos del corazón. Es la forma como la que el malo hace que los hombres pequen, gobernándolos en su interior y haciéndolos que hagan cosas que no tienen que hacer. Entonces resulta la interferencia. Según la iniquidad en los corazones de los otros, es la interferencia que van a poner en ti. Y al momento que estos interfieren y tú escuchas la interferencia, te contaminan más. Por eso los cristianos tienen demasiados problemas en cuanto realmente a vivir una vida santa. Porque no, por eso dijo Pablo, la guerra no es contra carne ni sangre. Porque no son estos los hombres los que están interfiriendo en tu oración, en tu forma de vida o tu alabanza o lo que sea, sino es el diablo en ellos que usando sus cuerpos, el malo viene y le dice, hey, llámale a fulana, llámale a Juan. Ya no tiene nada que hablar con Juan. Llámale, a ver cómo está, a ver qué ha hecho estos días que no lo ves. X cosa. Oh, miraste un carro igual al de él. Juan, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Nada, aquí, tú también. ¿Qué hay nuevo? No, nada, aquí nada más quería saludarte. Y ya. La plática con Juan, la llamada, igual nada más fue unos segundos. No, está bueno, ¿estás bien? Sí, no, órale, ahí te veo. Cuelgas con Juan, el deseo del pensamiento de orar, se va. Luego miras el reloj, tengo que hacer esto. Se va más. Así funciona la interferencia. Entonces, cuando tú estás limpio y los demás están limpios, no interfieren. Pero chances son que en tu círculo hay muchos que no están limpios. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer con los no limpios? Mi prioridad es Dios. Mi deseo es Dios. Mi anhelo es Dios. Sí, lo que yo quiero es Dios. Todo mundo se espera cuando esté disponible. Si el mundo se está acabando, déjalo. Tengo cosas que hacer ahorita. ¿Sí? ¿Recuerdan a Daniel y sus relativos? Amén. ¿Sí? Cuando habían lanzado el edicto y ellos se pusieron a orar. No interferencia. ¿Qué resultado obtuvieron? ¿Sí? De esa manera es como el malo obra. Si tú tienes iniquidad en ti, el malo te va a usar. Tenlo por seguro que te va a usar. Porque eso es un derecho legal y la forma en la que el malo funciona es diciéndote que hagas las cosas, produciendo deseo de hacer las cosas adentro de ti. Y por medio de los deseos, hazte cuenta que los deseos son los hilos que jalan la marioneta.
Perdón, ya se me pasó, dale. No, que le iba a preguntar que cuando dijo que María de dónde venía, ¿da? Es que yo miré. Ok, si es tarea ya la dejo entonces. Ok. Es que me acordé de que había leído en Lucas, pero en Lucas 1:5, perdón, que dice que Elizabeth, más adelantito dice que María era parienta de Elizabeth y Elizabeth viene de las hijas de Aarón. Y entonces de ahí viene María, ¿no? Como parienta. ¿Quiere que la lea? ¿La leo? No. ¿No? Deja que la busque cada uno. ¿Estamos? ¿Miran lo que estábamos hablando? Así que este es tu lugar secreto. Solamente ahí y únicamente ahí el malo no tiene acceso a ti. Estando ahí, no conoce tus pensamientos, no conoce tus deseos, no conoce nada, no sabe ni qué estás haciendo. ¿Ok? ¿Nos entendemos? Solamente ahí te le haces invisible. Ahí es donde, como dice el güero, el payback. ¿Sí? ¿Por qué? El diablo la juega invisible con nosotros. Vamos a pagarle su monedita, ¿no? Como dijo el Señor a Babilonia, denle conforme lo que se merece. Entonces, aquí nos le hacemos invisible también a Él. Nos pierde. Nos pierde por completo, ya no sabe ni dónde le vienen los trancazos. No sabe. Se acaba la interferencia demoníaca en todos tus planes. Hoy no más. Men, ¿todavía no brinca una patita un día? ¿O algún día van a brincar una patita? Ustedes sí que traen el gozo profundo. El espíritu, pues deje que brinque como el becerro en la manada, men. ¿A poco no está rico eso? Jamás vas a presentar que el malo te contrarreste en los planes que tú tengas, porque nunca vas a ver lo que estás haciendo. ¿Sí? Pero tú sí vas a saber lo que la está planeando. Sí, amén. Estaba viendo eso donde dice, ¿verdad?, del lugar santísimo, cómo es que solamente uno puede entrar. Y el Señor me enseñó cómo cuando yo estoy trabajando a veces que tengo que hacer una reparación adentro de la casa, que es aquí nomás solamente humanamente hablando, carnal, me quito los zapatos para entrar a la casa. Entonces me enseña cómo debo entrar al lugar santísimo. Amén. Amén. Santidad. Nada terrenal, todo por el Espíritu. Y como les digo, esto no es un lugar que digas, ¿sabes qué? Voy a ir. Cuando ustedes encuentran esto, ahí se hace realidad la profecía, no tiene necesidad de que nadie les enseñe. No hay necesidad. Porque Él mismo va a enseñar todas las cosas. Igual puedes estar bien ignorante, igual no sepas nada, pero con que tú te metas ahí vas a aprender cosas, pero rico. ¿Sí? Y después de ahí, el Señor te enseña todas las maquinaciones. El malo quiere hacer esto contra ti aquí, el malo quiere hacer esto contra ti allá. No te ve, pero sabe que existes. Empieza a buscar ataques relacionados a lo que antes había hecho contigo y le había funcionado. ¿Ok? Para que de esa manera te salgas de la luz por el trancazo, pues ya sabía, este camarada le gustaba esto. Ok. Entonces le trae y le pasé algo por ahí cerquitas. A ver si alcanzo, como tipo bandera así. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Y el otro se asoma. ¿What? ¿Qué? Sandías, melones. Y saca la cabecita así y mira.
Y Dios está acá y está acá. ¿Y qué va a hacer? Carnalmente hablando, como hombres, vamos tras lo que deseamos. ¿Ok? Espiritualmente hablando, ya que tenemos ese privilegio, desea a Dios y nunca te vas a salir. Lo que tienes, cámbialo de enfoque. Los deseos, en lugar de que sean carnales, cámbialos a que sean espirituales. Y vas a buscar a Dios de la misma manera como la carne se ha buscado. Oh, man. Bien rico. ¿Sí la entienden? ¿No? Más o menos. Presta el micrófono. Bien rico. Deleitable. ¿Sí? Yo creo que si uno mismo, tú lo acabas de decir, en el lugar santísimo, permanece, ¿me entiendes? Ahí en las cosas de Dios, como Él nos va a estar enseñando, nos va a estar instruyendo, que ya es una promesa, es lógico que tú vas a deleitarte, porque entre más nos dé, si simplemente, bueno, yo lo digo por mí, entre más le busco, más le encuentro, pero siento en mí más ganas de Él, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces va uno, yo creo que Él mismo conoce lo que el corazón está pidiendo, ¿me entiendes? Cuando por ejemplo, tú no necesitas hablarlo. Cuando tú con tu propio corazón lo deseas, Él mismo te lo va dando y tú lo vas saboreando y lo vas disfrutando. Para todo lo que venga. ¿Verdad? Y eso va creciendo a medida que más te guste. Exactamente. ¿Sí? Cuando primero vas empezando y encontrando tu lugar santísimo y el deleite del mismo, ahí es donde el malo puede sacarte por causa de que de vez en cuando la realidad, estamos en la tierra, seguimos de una u otra manera teniendo ojos terrenales. ¿Sí? Y los ojos terrenales tienen tendencia a mirar cosas que no tienen que mirar. Y eso ocasiona, esas son las banderas. Por eso, ¿por qué crees que, por ejemplo, hablando de la inmoralidad sexual, ¿por qué crees que eso se está descubriendo tanto? Las mujeres usando ropa muy indecorosa, los hombres también. ¿Por qué razón? Esas son las banderas que sacan a los hombres, a los sacerdotes del lugar santísimo. Porque se está promoviendo y el malo le hace, el engaño para con las mujeres les ha hecho sentir que entre más se descubran, más hermosas son. Y pues a las mujeres pues siempre les gusta ser hermosas, ¿no? Entonces la verdadera hermosura es la hermosura de la santidad, acá adentro. Pero como en el mundo, pues desafortunadamente aún no siguen a Dios y el malo está trabajando, entonces eso ocasiona que haga que tanto las mujeres como los hombres se destapen. Como le estaba diciendo otro día, ¿a quién le estaba diciendo? Íbamos caminando en las outlets allá arriba, Amada y yo, sí. Y venían dos mujeres enfrente de nosotros, con faldas hasta abajo. Y una de ellas, de la nada, como tal vez aquí en Santa Margarita, se levanta la falda así. De la nada, no, así, como si estuviera calor, ¿no? Yo venía enfrente. Y le digo, madre, ¿para qué los miras? Pues está allí. Oye, pues no, es que vas caminando y no levanta la falda así suavecito, sin moverse, no le levanta y hace un escándalo. Y los ojos, ya saben los ojos, cuando miras que algo se mueve, sí, o sea, ¿por qué razón? En una ocasión, recuerdo, ese sí ya tiene rato, veníamos manejando por aquí por la St. John's. Y en aquellos días andaba con la batalla en el asunto carnal, pero rico. No. Y el diablo, sí, no. Y ahí vengo, no, Señor. Vengo manejando bien tranquilo. Y de la nada aparece una mujer manejando bicicleta con minifalda. De la nada. O sea, yo acá echándole ganas y de repente aparecen en todos lados. Estábamos una vez en la congregación y había bautizos y ahí faldas largas todo el mundo. Estábamos acá orando, Señor, derrama tu fuego. Y una de esas, que abro los ojos,
Y estaba una mujer con la falda así. Estaba sentada y levanta la patita, ¿no? Y se sale. Y digo, no, hombre, me volteo y me voy para allá, para el río. Oye, yo acá trabajando para morir a la carne y me topo esas cosas. Cuando el corazón, cuando el asunto está muy vivo, por ejemplo, yo salí de esa área de la inmoralidad sexual y era una batalla constante y todavía no aprendía realmente a creer que mi libertad había venido por la fe. La pelea mía era carnal. Yo peleaba carnalmente, me restringía a mí mismo y decía no, y sentía que me estaba jalando, no. Y cuando a veces ganaba terreno me topaba con cosas así. Y esas cosas me pegaban fuerte. Me pegaban fuerte porque pues no son cosas que yo podía mirar en aquel tiempo y no codiciar. ¿Sí? Cuando les hablo de burro manadero, yo caminé ese barrio. Bueno, sí. Y caminé ese barrio, no es orgullo ni nada, es de los peores vicios que existen en la tierra y de los... Porque no se contamina tu cuerpo, se contamina tu alma. Esa cosa es seria y tienes que estar duro y dale y tienes que realmente querer salir de ahí porque si no, no sale. Porque ese es uno de los pecados más deleitables que existen en la carne y eso ocasiona, yo me eché unas peleaderas pero ricas. Entonces el malo sabía eso y cuando ya con Amada en la sable, gracias a Dios ya para ese tiempo ya había gobernado esa área, simplemente miré y ya. O sea, no era algo así como... Ay. Pero eso está muy feo. Ya. Entonces, este lugar santísimo te hace inmune a todas las diferentes tentaciones que en el mundo te puedas encontrar. ¿Sí? Te hace inmune. El asunto es para entrar aquí. Para entrar ahí, realmente tienes que estar dispuesto a morir. Ya. Tienes que. No, ahí no importa la situación, ahí no te voy a decir tienes que estar bien santo. No, aquí nomás lo único que basta es la limpieza que Jesucristo te da primero y que te metas, haz de cuenta, pero rápido. Porque si no, luego empiezan las atracciones en la vida exterior. Ese va a ser nuestro único lugar de protección para cuando la iniquidad aumente en esta tierra. Y nada más. El estar ahí. El deleitarse y el deleitarse y el deleitarse en el Señor. Recuerde una cosa que yo aprendí y se me quedó bien metida. El hombre saciado desprecia hasta el mejor panal de miel. El hombre saciado desprecia hasta el mejor panal de miel. ¿Entendemos? Saciado con Dios, no importa qué Potifar o qué esposa de Potifar se te ponga enfrente. ¿En serio? Y te digo, esas son áreas, todas ellas vencibles, unas representan más reto que la otra, pero todo es vencible por medio del Espíritu. Yo no pude vencer nada en la carne, y se los digo abiertamente. No vencí ni con ayunos, ni con oraciones, ni con vigilias, ni con retiros, ni con nada. ¿Sí? Ni con estar constantemente estudiando la palabra. Sí me ayudaba porque me dejaba de pensar en eso, pero cuando dejaba de hacerlo, porque el problema en la vida, en la carne y hacer las cosas en la carne, resulta que cuando tú no estás, ya sea orando, ya sea alabando, ya sea leyendo la Escritura, eres muy frágil a caer en pecado. Porque cuando tú estás orando, tienes tu mente en Él, y cuando estás leyendo, estás meditando en sus cosas de Él, no piensas otras cosas. Pero ¿qué pasa con los tiempos donde estás trabajando, donde no estás escuchando la palabra, donde no estás alabando? ¿Sí? Allí es donde viene toda la pecadera. ¿Por qué? Porque eso se llama vivir conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Porque cuando tú vives conforme al Espíritu, tú estás en el Espíritu haciendo cualquier cosa en la tierra. Puedes estar leyendo la Biblia en el Espíritu, puedes orar en el Espíritu, puedes alabar en el Espíritu, puedes manejar en el Espíritu, puedes lavar platos en el Espíritu, puedes barrer en el Espíritu, puedes volar en avión en el Espíritu, puedes hacer todo en Espíritu. Y nunca te sales. Pero cuando haces en la carne, sí. Cuando haces las cosas, cuando vives el Evangelio en la carne, sí te sales. El momento en que dejas de hacerlo, te concentras a hacer otras cosas.
Mente desocupada, taller del diablo. Corazón vacío, vienen 7, más 1. ¿Sí? Y ahí son áreas muy fáciles de contaminar. O sea, cualquier persona, pudiste haber ayunado 40 días para vivir en santidad y pudiste haber vivido en santidad esos 40 días. El día 41 se te presenta la tentación. ¿Sí? Entonces, por eso es vivir en el Espíritu es mucho mejor que vivir en la carne en cuanto a buscar vivir religiosamente y hacer la voluntad de Dios en la carne. ¿Sí? Cuando hablamos de vivir en la carne, no estamos hablando únicamente de las obras de la carne, sino de hacer el evangelio carnalmente. Eso es lo que no funcionó en los días de Moisés, para acá. ¿Nos entendemos? Entonces la vida es más deleitable ahí, pero todo es por el Espíritu. Haz de cuenta que te metes en el Espíritu y te quedas ahí. Sí saben cómo es eso de meterse en el Espíritu, ¿verdad? Bueno, pues ese es el plan ahí, para que de esa manera el mal no tenga ningún tipo de acceso a ti. Y no importa, yo te digo, en lo que yo conocí del mundo, el asunto carnal era el más bravo, ese también puede ser destruido. ¿Sí? Porque incluso te hace todavía el Señor, pues una de las cosas que yo le pregunté al Señor y que me ayudó a mí también en el asunto carnal, creo que se los dije, ¿no? En algún lugar lo dije. El asunto es que yo le pregunté al Señor, ¿cómo le hacía él para no codiciar las mujeres si él las miraba en la intimidad y todo así? Y simplemente me dijo, yo soy espíritu, yo no soy tentado por las cosas carnales. Está súper. Qué rápido se quitan todos los vicios. No. Todo lo malo se quita así. Entonces yo aprendí, wow. Porque me dijo también, tú también eres espiritual. Y entonces, ¿por qué la peleadera carnal? Porque te gusta. ¿No? Okay. Sí, porque el problema aquí es la fe fingida. Somos espirituales, no carnales, vendido al pecado. Oh, sí. Una cosa es hablar y otra cosa es creer lo que hablas. ¿Sí? Cuando tú crees lo que realmente estás leyendo en la Biblia y tú dices, soy espíritu, yo no soy carne, soy espíritu. Entonces en estas cosas me deleito de esa manera, todo lo carnal se quita. Así, pero así como cuando él me lo dijo así, lo entendí inmediatamente. Dije, wow, ahí está mi libertad. Una vida libre, completa. Vivir en el Espíritu te da una libertad para vivir en esta tierra. Excelente, súper. Esta área no ha sido muy vivida por el pueblo de Dios en estos días por causa de pues, la falta de fe, la fe fingida, la incredulidad misma. Eso ocasiona que nunca se alcance lo que está prometido para nosotros. Pero está bien escrito, vosotros sois espirituales, ¿no? Bien escrito está. Pero se toma, fíjate, la mentalidad del hombre se toma como soy espiritual, pero estoy en la carne. No, cuando Dios dice eres espíritu, es lo que eres. Eso es lo que eres. ¿Sí? Ya no eres carne más, es espíritu. ¿Sí? Porque no somos carnales. En sí, hablando claramente, no somos carnales. Nuestro origen, eso lo hablamos una vez atrás, nuestro origen no está cuando nacimos aquí. Antes de que fuéramos carne, éramos espíritu. Por lo tanto, debido a que somos espíritu, la razón por la cual se practica el asunto carnal es por causa de la misma incredulidad y porque se ha vivido en años en ese aspecto. Pero creyendo las cosas cambian. Así que espíritu. Así es. ¿Qué tal? ¿Todavía no brincan? Ahí vamos, ahí vamos. No estás, eres. Es. La palabra por fe no la movemos, no la usamos. Eres. Soy espíritu. O sea, no digas soy espíritu por fe, porque la palabra por fe representa duda en realidad. Representa como que, por fe hermano, como que por fe no crees nada, amén.
Sí, no se dice por fe soy esto, soy esto, soy espíritu, soy puro, soy santo, soy perfecto, soy amor, soy paz. No, por fe, hermano, soy amor. Eso está la duda ahí. Remuévanse ese lenguaje cristiano. Confiesen lo que Dios dijo. Dios no dijo por fe eres, Dios dijo eres. ¿Sí la vio? Amén. Sí, soy espíritu, es lo correcto, eso es lo que soy, porque Dios mismo lo dice. Ujú. Pero cuando la gente dice estar en el espíritu, Eso es carnal. Eso es más que nada como, ¿cómo se lo puedo decir? La Biblia menciona un asunto así, ¿ok? Pero no, hoy en día no es dicho de la forma correcta. Porque haz de cuenta, como estar en el Espíritu es como que ahorita estoy y luego ya no estoy. No es así. Eso es más como brujería. Sí, porque los brujos no todo el tiempo están ahí, sino de repente se meten al mundo espiritual. Y de repente se salen. Y de repente se meten. En el cristianismo existe mucho de eso, desafortunadamente. Hay mucho satanismo mezclado con, entre comillas, lo que ellos llaman ser hijos de Dios, pero no. Hasta donde yo sé y he creído, nosotros no le hacemos así, para adentro y para afuera. O somos o no somos. ¿Sí? De esa manera, porque de esa parte se pueden las personas muy fácil infiltrar. sí, porque eso lo oigo seguido. Estar Eso en es el un lenguaje espíritu. cristiano, es un lenguaje espiritual cristiano. Oh, estaba en el espíritu. O sea, suena así como, A veces sí y a veces no. sí, suena como que si estabas en el espíritu significa, ¿y ahorita? Exacto. Ya. Bueno, y otra cosa, hablando de la palabra espíritu. Recuerdo haber leído donde Pablo dice que no puede estar él en persona, en físico. Dijo, pero mi espíritu está con ustedes. Sí. Ahí ¿Qué como pasa? eso es lo que no, dije, bueno, pues si no está su espíritu, ¿cómo es eso? Hablando de la palabra, ¿verdad? Espíritu. Estar en, o sea que él físicamente, Pablo dijo, no puedo estar con ustedes, pero mi espíritu está ahí con ustedes. Ahí es donde hablamos del asunto como Felipe. ¿Se acuerdan que estaba en un lugar y luego apareció con el eunuco? Entonces, hace rato mencioné que cuando estás en Dios, Él te enseña las cosas que el malo está haciendo. Entonces, cuando Pablo habló de que él estaba en el Espíritu ahí y ya había juzgado ese asunto, por medio de Dios él puede hacer eso. En Dios se puede hacer eso también. Porque haz de cuenta que Dios es todo. Y una vez que nosotros somos con Dios, en cierta manera también tenemos todo el mismo acceso. Ahorita mucho se limita por la iniquidad que existe en el corazón del hombre, pero Pablo, la santidad que él alcanzó era bien grande. Entonces, eso ocasionaba que Pablo pudiese estar allí. O sea, no carnalmente, sino, vamos a decir como si fuera, ¿sabes qué? Estoy aquí, pero el Señor me abre una pantalla y estoy viendo todo el paquete. Estoy viendo todo el comportamiento. Más o menos de esa manera, pero por medio de Dios. ¿Sí? No es un viaje ancestral ni nada, sino es como cuando Dios abre los cielos. Entonces él miró todo el paquete que estaba pasando en esa congregación y juzgó, tú eres el mero mero, porque ya entonces así ya no estaba mirando a las personas como físicas, sino estaba mirando también los espíritus de las mismas. Entonces este es el pecaminoso. ¿Sí lo ve? De esa manera, o sea, hay demasiado poder en el Señor y muchas cosas que se pueden hacer, pero por causa de la misma iniquidad nos están haciendo. Y ese es el propósito del malo, que el hombre nunca encuentre lo que realmente es. Y mientras no lo encuentre, el hombre siempre va a estar mendigando pan. Pero cuando el hombre lo encuentra, ahí se pone peligroso para el malo. Entonces, ahorita lo importante para nosotros hacer como hijos de Dios es lo primordial, es la santidad y mantenerse en el lugar secreto. Gracias a Dios proveído por el Señor. De esa manera, allí es donde vienen todos los otros dones.
donde vienen todas las otras cosas que Dios quiere hacer. Felipe, él era espíritu, ¿verdad? Porque tenía que ser, porque la carne de él prácticamente tuvo que hacerse aire y aparecerse allá y volverse a hacer carne. Sí, lo agarra de aquí y lo traspuso y lo pone allá. A menos que lo haya llevado así como por el aire. Pero dice la Biblia, lo traspuso. Es como... Ok, estaba mirando ahorita de como cuando muchos dicen que están en la carne y otros que, como dice usted, que están en el espíritu. Cuando dice como dice usted, que somos espíritu, es porque somos eternos. Dios nos hizo eternos en el espíritu. Y aquellos que dicen que están en la carne, en realidad están confesando que no son eternos, que están como están en la carne. O sea que no tienen eterna salvación, pues. Están confundiendo las cosas, pues. Es que el problema es que los hombres, en sus mentes no cabe la palabra de que cómo es que yo voy a ser espíritu, pero también soy carne. O sea, no, simplemente no creen. O sea, en la mente carnal, yo no puedo ser espíritu y carne. Soy carnal, estoy aquí. Pero de acuerdo a lo que Dios dijo, tú eres espíritu. Eso cambia muchas cosas. Incluso dice la palabra que la palabra es espiritual. Sí. También. Es espiritual porque es hablada a los espíritus. Entonces nosotros somos espíritus. Cuando tú crees que eres espíritu, tú puedes entender más la palabra porque te está hablando espiritualmente. El problema hoy en día es que carnalmente se quiere entender lo que es dicho espiritualmente. Y ahí es donde está todo el conflicto. Pero el creer que tú eres espíritu, tú eres. No te metes, no... Así como en la forma como se dice ahora de que, como estaba mencionando ella, estoy, cosas así, eres, es tu naturaleza. Y nadie puede contrarrestar esto porque antes de que nacieras en la carne ya existías. Eso significa que tú eres espíritu. Eres espíritu habitando en la tierra en un cuerpo de carne, pero tú no eres carnal. Eres espíritu. Si quieren le calamos. La única forma de calar eso, agarrar una metralleta y van a ver cómo van a salir todos los espíritus. Y cuando salgas de tu cuerpo, vas a ser exactamente tú. Exactamente tú, pero en espíritu. ¿Sí? Igual, te vas a parecer y todo. O sea, hazte cuenta, si te miraran físicamente, sabrían que eres tú. Pero eres espíritu. Es la única forma. Los pecadores son espíritu también, entonces son espíritus pecadores. Sí. Fe es la certeza de lo que se espera. Ajá, certeza de lo que se espera. Yo quiero Tres dedos. Déjeme entender de que ¿por qué dice que no es por fe? Si dice el versículo Hebreos 1:11. Algo así. 11:1. Es pues por la certeza, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ya se tiene. ¿Por qué no puede ser por fe? Lo que está hablando es la palabrita. Por fe soy espíritu. La palabra por fe no es real. Por fe. Es lo que está hablando, en lugar de decir por fe, nada más tienes que decir soy espíritu. En lugar de decir por fe soy amor, eso enseña que no eres, pero y no estás tampoco creyendo que lo eres. Porque la palabra es por fe únicamente. ¿Sí? ¿Sí lo mira? No. El asunto es, usted es amor. No es por fe, usted es amor. Yo creo, yo soy amor. Únicamente estoy hablando, no es por fe, la palabra no es por fe. No que sí es por fe, pero que no diga por fe. ¿Sí? Solamente por fe, esa palabrita trae duda con ella. ¿Sí? Soy amor, soy paz, soy gozo, soy paciente, soy humilde, soy manso. Ahora eso no lo vas a andar diciendo a todo mundo. Eso es nada más para ti.
¿Sí? Y entre más secreto lo confieses, o lo puedes gritar a los cuatro vientos, siempre y cuando estés solo. Para que no digan, ay, qué presumido. Sí, con eso sí. Lo puedes gritar a los cuatro vientos con tus acciones. Pero recuerda, las cosas, creo y confieso. Entonces yo no digo, Dios dijo que yo soy amor, entonces yo no digo, no, yo por amor soy fe. Por fe soy amor. No, soy amor. Creo y confieso. Levanta la mano, 3 dedos, habla. Dáselo. El asunto es nada más, sin mencionar la palabra por fe, creas y hables lo que Dios te ha hecho. Así. En la Biblia hay menciones como estaba en el Espíritu. ¿Ok? Ahorita habíamos hablado, pero lo quiero aclarar para que no se preste a malas interpretaciones y a malos juicios. Porque desafortunadamente los cristianos son muy rápidos para eso. Juan fue el que mencionó eso, pero la vida de él también era espíritu. Y cuando estaba en el espíritu, hace cuenta que si pudiera mirar el ámbito espiritual, por así decirlo. ¿Sí? Porque en el espíritu todo el tiempo está. ¿Ok? Ahora, otra forma diferente. Regresando a lo que estaba hablando. Este es el Espíritu Santo y es el Espíritu del hombre. El plan aquel del lugar santísimo es que el hombre habite aquí. Eso es estar en el Espíritu y mantenerse en el Espíritu. ¿Ok? Nuestro trabajo como hijos de Dios es allí. Recuerden que somos Espíritu, pero también está el Espíritu Santo. Entonces, por eso somos muy compatibles con Él, porque espíritu con espíritu, especialmente cuando nacemos de arriba. ¿Sí? Lo que estaba platicando con ella no me gustó, porque muchas veces eso enseña que si estaba en el espíritu, de vez en cuando se sale. Y eso se presta para, los espiritistas así lo hacen. Ellos no todo el tiempo están en el espíritu del malo, sino que, porque en el malo funciona de la misma manera. Hazte cuenta que en el mundo malo hay algo similar al Espíritu Santo de Dios por medio de espíritus que hace que los hombres entren en ese espíritu y vayan a otro lado. Por eso la Biblia habla que la llave, la palabra del espíritu, la espada del espíritu separa el alma del espíritu. A eso se refiere allá. Porque tenemos, en el espiritismo existe mucho eso. Espíritu del mal y espíritu del hombre. Cuando el hombre es corrupto, se hace uno con este. Entonces, cuando la espada viene, corta eso. ¿Sí? Mucha información. El otro espíritu siempre. De hecho, nosotros como hijos de Dios siempre debemos estar en el Espíritu Santo. Eso es allí. Y no salirse para nada, porque el salirse, una vez salido vas a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces les ha pasado que aún sabiendo lo que no tienes que hacer, todavía lo haces? ¿Por qué razón fue? Te saliste. Te saliste. ¿Sí? Porque cuando sales de él, tienes el conocimiento de lo bueno, pero ya no tienes el deseo. Eso te lleva a hacer lo malo. ¿Quieres evitar ese tipo de cosas? Mantente en el Espíritu. ¿Claros? ¿Dónde estábamos? Versículo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué tal? No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y ahí viene la promesa, y seré ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. ¿Qué tal? ¿Sí lo miran? Esos días llegaron y noten ahí que dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿cuáles días? Cuando tenía que pasar que Jesús viniera. ¿Ok? Jesús viniera después de que Jesús vino, hizo ese pacto. Porque esas palabras fueron dadas por los profetas allá atrás. ¿Ok? Entonces hizo el pacto con la casa de Israel. Nosotros, por así decir, a menos que tengamos sangre israelita, o sangre, seríamos gentiles. Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel. Vino y agarró los gentiles y los injertó en el olivo original. ¿Ok? No vino, plantó un olivo original y luego plantó otro olivo original, otro olivo medio silvestrón, más o menos ya santificado. ¿Ok? Por eso te digo que tanto la iglesia originalmente es el pueblo de Israel. Nosotros los gentiles fuimos pegados ahí, injertados a esa iglesia. O sea, no existe una iglesia de gentiles y una iglesia de los israelitas. Tenemos otra vez, el pacto fue dado al pueblo de Israel y por causa de su rebeldía nosotros alcanzamos misericordia y fuimos injertados en el olivo. ¿Cuál olivo es ese? Israel. Israel es el pueblo, Jesús sigue siendo la vid, pero el pueblo es Israel. Fuimos injertados de acá, olivos silvestres, pegados ahí. Nosotros fuimos hechos parte de aquel pueblo, no ellos de nosotros. Solamente así nosotros agarramos parte de la promesa. ¿Ok? Como gentiles, pero no. Es que hoy en día está todo el mundo enredado. Hoy en día la iglesia cristiana ya se siente la mamá de los pollitos y allá está Israel. No, el asunto es que nosotros todos, los que se les ha dado el privilegio de entrar, fueron agarrados e injertados en ese olivo. El olivo de Israel, ahí somos injertados nosotros, en ese olivo. Hermano, Abraham no era israelita. Salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Los israelitas vienen de Abraham. Ajá, pero nosotros somos somos del padre de la promesa, ¿no? Descendemos del padre de la promesa cuando venimos aceptando a Jesús. Si Abraham no era israelita, era de Ur de los Caldeos, ¿cómo está ahí? ¿Cómo fue ese? Entonces caldea. ¿Eh? No, yo no soy caldea. Yo soy seguidora del padre de la promesa. Dios le dio la promesa a Abraham, right? Abraham. Sí, pero Israel era hijo de Abraham. Entonces, haz de cuenta como la descendencia vino por Israel, porque Abraham tuvo Isaac a Jacob, Jacob es Israel, el mismo paquete. Sí, de una manera u otra, o sea, si nos vamos para atrás, pues lógico, llegamos hasta Adán. Yeah. El asunto que hijos de Abraham porque Abraham creyó, Jacob creyó, Isaac también creyó. La justicia de ellos fue por medio de la fe. Entonces, por eso es que israelitas, porque pues viene de Abraham. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿Queda claro? Israelitas por la promesa. ¿Por fe? ¿Por fe, hermanos?
¿Por fe? No, por la promesa. Sí, no, la iglesia no está separada del pueblo de Israel. El pueblo de Israel y la iglesia son una y la misma cosa. Es más, sin Israel la iglesia no existiría. Y la iglesia está formada, como dijo Pablo, aquí no hay árabes, ni escitas, ni nada. Aquí todos somos del mismo espíritu. ¿Ok? Aquí ya no hay israelitas, ya no hay mexicanos, ya no hay peruanos, ya no hay guatemaltecos, ya hay solamente hijos del Dios viviente. Así es que ya desprecian su bandera porque tienen una. ¿Quién es tu bandera? Cristo. Sí. A veces una de las cosas más duras a renunciar es la cultura, pero también tiene que ser renunciada. Porque antes de que hubiera cultura, había reino. ¿O no? Había reino. ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿No le puede decir adiós a los tostones? Ah, raza. Me costaba ponerla a ayudar unos días, ¿no? ¿Sí lo entendemos? Esas son cosas para mismos digerir, ¿sí? Porque muchas de las cosas en las culturas tienen raíces paganas, entonces por eso es bueno irlas desechando, ¿sí? En otras palabras, que los mandamientos de Dios no sean quebrantados por la cultura. Y que tampoco te sientas que eres diferente o más o menos por la cultura. Por eso es que tiene que ser rechazada. Porque, por ejemplo, aquí los americanos se sienten como que son gran cosa, porque son americanos. Y los mexicanos, pues, tienen que mirarnos para abajo porque son mexicanos. A los ojos de Dios somos todos iguales. Güeros, prietos, blancos, chaparros, altos, cuadrados. Somos iguales. ¿Sí? Al final de cuentas, aún en la sangre es la misma. Es lo que yo a veces me hago juicio, le digo, bueno, viene una persona de diferente raza y tiene la misma sangre que otro. Dios es grande. ¿Nos entendemos? ¿Dónde estábamos? ¿Estamos claros? ¿Qué tal la vida nueva? Pónganse pilas y entren ahí porque es una navaja de doble filo. ¿Sí? Si le entras la disfrutas y si no, como quiera te va a cortar. ¿Ok? ¿Ya quieren chilanguita? Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias, Dios eterno, por tu bendito amor y tu santa misericordia, por tu gracia derramada sobre nosotros y por todo lo que has hecho con nosotros y por enseñarnos tu bendita palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos para vivir esta vida nueva que nos has dado y sobre todo que cada uno de nosotros entre al lugar santísimo y se mantenga en el lugar santísimo constantemente 24/7, aún mientras duerme, Padre eterno, comiendo mi vida, la vida de tu pueblo, para que esa vida real sea vivida, porque tú dijiste, bendito, que cualquier cosa que encomendara en tus manos tú la harías prosperar. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu bendito amor y su misericordia. Amén. La paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com.
También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus, con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.